Voy a colocar los dos lados de la parte de atrás. Al momento de terminar la vuelta 15, voy a deslizar en el espacio de cadena para juntar los dos lados y así empezar a tejer en forma circular, cerrando y empezando cada vuelta. En este primer punto, una cadena, medio punto, 3 cadenas y medio punto en el mismo espacio, un punto alto, pasando dos espacios, 1, 2, y en el siguiente el punto alto, 2 cadenas, en el mismo punto, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto, 2 cadenas y el último punto alto. Son 4 puntos altos separados de 2, 2 y 2 cadenas. Aquí pasamos 2 puntos y enseguida vamos a pasar de este lado un solo punto y medio punto. Vamos a empezar a repetir desde este lazo de 3 cadenas el medio punto en el mismo espacio, el punto alto pasando 2 espacios, se tejen los 4 puntos altos separados de 2 cadenas. Ahí van 3, 3, 4. Y recuerden, se pasa un solo espacio para empezar a repetir el lacito de 3 cadenas. Esto lo vamos a tejer en la primera vuelta de la faldita. Se termina la primera vuelta. Aquí está el grupo de 4 separado de 2, 2 y 2 cadenas, el lacito de 3 cadenas y nos quedan 3 puntos para terminar. Se va a pasar un punto. En el siguiente, el grupo de 4. Y tengo 3, el último. Los 4 puntos y voy a deslizar en el medio punto y está terminada la primera vuelta de la falda. Aquí les muestro la parte de arriba y aquí donde va empezando la falda. En esta última vuelta de punto alto son 139 puntos altos. Por esa razón, al final, en este último grupo, nos quedaron 3 puntos. Ahí está, este es lo último. Empiezo la segunda vuelta de la falda. Aquí está el lacito de 3 cadenas por debajo del liso y se empieza 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos con 2 cadenas.
Estos son los mismos 4 grupos de puntos altos como estos. Va arriba del lacito de 3 a la mitad, pasamos 2 puntos, la cadena, y en este espacio de cadena, el medio punto, 3 cadenas y medio punto. Se repite en el lacito de 3 cadenas el grupo de 4 con 2 cadenas de separación, 2 cadenas, 2 cadenas, ahí está el grupo de 4 y de nuevo se repite arriba del grupo de 4 de la vuelta anterior el medio punto, las 3 cadenas y el medio punto. Ahí está la vuelta 2, así se va a continuar repitiendo el grupo de 4 y el lacito de 3 en forma invertida de la primera vuelta. Se termina la segunda vuelta. Al final tengo el lacito de 3 cadenas. Este es el grupo de 4 de la vuelta 2. Voy a deslizar en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3 como la primera vuelta. Lo único que cambia es el espacio donde se empieza la vuelta. Deslizo 2 cadenas, el punto alto, y por debajo de la cadena tejo medio punto, 3 cadenas y medio punto. El lacito de 3 cadenas se va a tejer el grupo de 4 ahí son 2 puntos altos, 3 y el último 4, y en el espacio de las 2 cadenas ahí está este espacio que se pasa sin tejer al segundo, 3 cadenas y medio punto. Se teje en la vuelta 3 con estos mismos puntos hasta cerrar la vuelta. Cierro la tercera vuelta, tengo los últimos grupos de 4 puntos altos. En el medio punto deslizo. Esta vuelta la estoy cerrando como la primera vuelta y se va a empezar la vuelta 4 así como se empezó la vuelta 2. Deslizando por debajo de la cadena y se teje el grupo de 4. Aquí son 3 cadenas y 2 de separación, 2 cadenas, los 4 puntos altos. Así se empezó la segunda vuelta, medio punto en el espacio de cadena,
es a la mitad del grupo de 4 de la vuelta anterior y los 3 puntos para el siguiente lacito. Es lo que se va a tejer repitiendo la vuelta 1 y la vuelta 2. En la vuelta 8 se va a tejer el punto alto igual de una lazada. El único cambio que voy a hacer es en la forma de tejerlo. Es un lazo, 2 y 2. No es mucho el espacio que toma, solamente es algo muy mínimo, pero sí ayuda un poco. Esto es hasta darle un poquito más de largo. En esta forma se va a ir avanzando. Es todo el cambio que se va a hacer de esta vuelta en adelante. Terminé la vuelta 13. Esta es la forma de la falda. Aquí está la parte de arriba. De la vuelta 14 voy a empezar 4 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación y los puntos altos de 2 lazadas, 2 cadenas. Es todo el cambio que vamos a tener. Los puntos altos de 2 lazadas. Ahí están los 4 puntos. El lazo de 3 cadenas. Y se va a continuar el siguiente grupo de 4. De la vuelta 14 en adelante es lo que va a cambiar. Tengo tejido hasta la vuelta 24. Aquí está el inicio y la terminación de cada vuelta. Es fácil de contar las vueltas. Esta es la primera vuelta de la falda. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 vueltas. Tejiendo desde la vuelta 14 hasta la vuelta 24 en la misma forma. Esta es la parte de arriba. Aquí provisionalmente le puse los seguritos para darle la forma de cómo se va a ir formando la falda. Hasta ahí va a llegar el tejido en este color. Voy a darle la última vuelta de terminación en la orilla. Usted va a seguir tejiendo o menos vueltas según sea la medida. Se termina la vuelta 24 deslizando en la cuarta cadena y deslizo 2 puntos, el punto alto y por debajo de la cadena. Se empieza con 3 cadenas, un punto alto de 2 lazadas, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas,
un punto alto, 3 cadenas y medio punto. Ahí están 2 grupos. Se va a hacer uno más, 3 cadenas, el punto alto de 2 lazadas, 3 cadenas y medio punto. Ahí tengo 3 grupos. Voy a continuar con 3 cadenas, el punto alto de 2 lazadas y un punto alto de una lazada, tejiendo un punto fuera del gancho, 2 y 2. Tejo 2 cadenas y medio punto. Voy a seguir con 2 cadenas y de igual forma se van a tejer estos 4 espacios, tejiendo después de las 2 cadenas un punto alto igual de regreso, un lazo fuera del gancho, 2 y 2. Este punto alto es de una lazada, el siguiente de 2, 3 cadenas y medio punto, y se va a continuar para tejer los mismos grupos del espacio anterior con 3 cadenas. Ahí tenemos 2 grupos, el tercer grupo, las 3 cadenas, el punto alto de 2 lazadas, 3 cadenas y medio punto. Ahí están 3 grupos. De nuevo 3 cadenas, y este es el último, de 2 lazadas, el punto alto y el último punto alto de una lazada, 1, 2 y 2, 2 cadenas y medio punto. Esto es lo que se va a repetir en cada grupo de 4 puntos altos. Esta orilla, que es la vuelta 25, hasta terminarla. Termino la vuelta después del medio punto y deslizo aquí en la punta del primer grupo, y aquí se corta el hilo y está terminada la parte de arriba de la falda. Teniendo ya el hilo cortado en esta parte donde se terminó la última vuelta, es lado derecho del tejido en esta forma. Le voy a dar vuelta, voy a empezar la parte de abajo, aquí donde está la abertura. Aquí está la abertura. Esta es la última vuelta de la blusa de punto alto en esta línea. Aquí se anuda el hilo y se va a empezar al lado revés. Está la falda, todo el tejido está al lado revés y se va a tejer en esta forma 3 cadenas para el primer punto alto y 2 cadenas de separación. El punto alto se hace de una lazada, se pasa un punto alto y se teje el siguiente tomando 2 hebras del punto alto, dos cadenas, se pasa un punto
2 cadenas, se pasa un punto de una lazada. Estas 2 hebras que se están tomando para el punto alto es el inicio del punto alto. Aquí le muestro cómo va. Se va viendo esta pieza que se va a empezar. Gracias por haber llegado hasta el final de esta segunda parte y los invito para continuar en la tercera parte y terminar el fondo del vestido.